Hoy veremos la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es un proceso en general que nos lleva a la síntesis de ATP, pero ¿por qué tenemos que sintetizar ATP? Bueno, el ATP lo necesitamos como moneda energética para poder sintetizar algunos elementos o poder degradar algunos otros. En la literatura se dice que una persona de 70 kilos necesita por lo menos 83 kilogramos de ATP. Sin embargo, cuando uno mide esta molécula en un momento dado, solo podemos encontrar 250 gramos. Y entonces, para poder satisfacer los requerimientos, se necesita reciclar la molécula de ADP a ATP. Y este proceso se debe de hacer al día unas 300 veces más o menos. Y para poder hacer todo esto, entonces necesitamos realizar la fosforilación oxidativa. Antes de empezar esto, vamos a recordar que el flujo de electrones que se lleva a cabo por la cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria utiliza tres complejos en general. Estos tres complejos utilizan la energía liberada por el flujo de electrones para bombear protones de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal. Y esta distribución desigual ahora de los protones genera un gradiente de pH y un potencial eléctrico transmembranal, favoreciendo algo que vamos a llamar fuerza protón motriz. ¿Y cómo se acopla el flujo electrónico a la síntesis de ATP? Bueno, en la membrana interna mitocondrial hay una maquinaria muy compleja que sintetiza este ATP, llamada ATP sintasa o complejo 5. En 1961, Peter Mitchell propuso una teoría que es la teoría quimiosmótica, ¿ok? La cual dice que el bombeo de protones de la matriz hacia el espacio intermembranal hace que disminuya la concentración de protones en la matriz mitocondrial y por lo consiguiente crea un campo eléctrico negativo en este compartimiento. Estos protones van a fluir de vuelta a la matriz mitocondrial para poder igualar las concentraciones en estos dos espacios, divididos por la membrana interna mitocondrial. Y este flujo de protones que va desde el espacio intermembranal hacia la matriz mitocondrial va a impulsar la síntesis de ATP. Como se les comentó, la fuerza protón motriz hace posible entonces que estos dos sistemas bioquímicos distintos, tanto la cadena de transporte de electrones como la ATP sintasa, hagan una conexión y se pueda sintetizar la molécula de ATP. Hablando en específico de esta maquinaria, que es la ATP sintasa complejo 5, vamos a estudiarla en dos partes. La primera es la porción que está embebida en la membrana interna mitocondrial, vamos a llamarla F0. Son partes no solubles, que están compuestas de varias subunidades, subunidad C, subunidad A y dos subunidades B. Y la otra parte, que es la parte F1, va a ser la parte soluble y la parte catalítica. La F1 está compuesta por 5 cadenas, 3 cadenas alfa,
tres cadenas beta, que en realidad estas cadenas alfa y la beta son capaces de unir nucleótidos, pero la beta en específico va a participar directamente en la catálisis de ATP. Hay otra subunidad que es la subunidad gamma, que llega hasta el centro de las subunidades beta y alfa. La delta va a ser la unión también de la subunidad B de la F0 con la F1 y otra importante es la subunidad épsilon. ¿Cómo entonces hacemos que se sintetice esta molécula tan importante? Bueno, como se los comenté en la diapositiva pasada, la subunidad gamma va a llegar hasta el centro y hace que la subunidad alfa y beta tengan modificaciones y esto hace, uno, que pueda ingresar el ADP y el fosfato; dos, que se una el ADP y el fosfato; y tres, que pueda formar ya la molécula de ATP. El movimiento o la rotación de la subunidad gamma va a hacer que estas subunidades alfa y beta, alfa y beta, alfa y beta puedan tener tres, tres conformaciones. La primera puede ser la relajada, la laxa, la L. En esta parte, cuando tenemos la subunidad beta en esta conformación, se van a unir el ADP con el fosfato. La segunda conformación es la tensa, la T, en donde se va a unir el ATP, se va a crear el ATP. Y la tercera, que es la O, que es la abierta, va a ser capaz de unir o liberar el ADP o fosfato o el ATP, porque es laxa. Lo único que va a hacer es que va a rotar esta subunidad gamma y por cada rotación va a liberar un ATP y la unión de un ADP. En este esquema podemos ver que, por ejemplo, vamos a seguir esta parte donde está la conformación abierta, donde ingresa el ADP y el fosfato. Al dar la vuelta a la subunidad gamma, podemos tener entonces que el ATP se puede generar y después en la conformación abierta puede salir el ATP e ingresar un nuevo ADP y fosfato. Y la pregunta es, ¿qué hace girar a la subunidad gamma? Bueno, lo que hace girar a la subunidad gamma, como ya quedamos, es el paso de los protones del espacio intermembranal hacia la matriz. Pero este paso está regulado por la subunidad que está embebida en la membrana interna mitocondrial, que es la C. La C, la subunidad C, tiene hemicanales, las cuales los protones van a ingresar a la subunidad C y van a ir moviéndose hasta encontrar el otro hemicanal que está en la subunidad A y así poder salir del otro lado de la membrana. Esta subunidad C puede tener más o menos en eucariontes de unas 10 a 14 subunidades, ¿ok? Y es la única, la subunidad A, la única que se va a unir a esta subunidad C y va a permitir el paso de los protones. El movimiento de la subunidad C hace que la subunidad de gamma pueda rotar y pueda, por lo tanto,
hacer que estas tres conformaciones de la subunidad beta se llevan a cabo y por lo tanto hacer la síntesis de ATP. ¿Qué necesitamos para poder generar ATP? Obvio, el ADP y el fosfato. Sin embargo, este ADP y fosfato van a tener una puerta de entrada. ¿Y cuál es esa puerta de entrada? Esa puerta de entrada son los transportadores. El primer transportador es el transportador de adenilnucleótidos, el cual es capaz de poder ingresar un ADP y sacar un ATP, el cual sintetizamos por la ATP sintasa por el complejo 5. Si no hay ADP, entonces no va a haber sustrato para esta enzima. ¿Qué otra cosa también necesitamos? Eh, el fosfato. Los transportadores de fosfato lo que hacen es un simporte de fosfato y protones en este transportador va a entrar un protón y también va a entrar un grupo fosfato, que también va a ser usado por la ATP sintasa para poder generar ATP. Al final, entonces, tenemos que ver cuál es el rendimiento neto de la fosforilación oxidativa. Se dice que se requiere pasar 3 protones del espacio intermembranal hacia la matriz por cada ATP que se produce. También hay que contar que necesitamos el fosfato y el ADP del citosol, ¿ok? Y que se requiere un protón para poder transportar todos estos elementos. Por lo tanto, se dice que el rendimiento neto es 4 protones transportados por cada ATP sintetizado. Hay que recordar que cuando nosotros alimentamos a la cadena de transporte de electrones con NADH, nosotros vamos a enviar 10 protones. Y entonces, nosotros decimos que por cada NADH nosotros podemos sintetizar 2,5 ATPs. Sin embargo, si entramos por el complejo 2, el cual tenemos al FADH2 como alimentador de la cadena de transporte de electrones, solo sintetizamos o solo bombeamos 6 protones. Y estos 6 protones nos dicen que por cada FADH, entonces, yo puedo sintetizar 1,5 ATPs. Como se comentó, la fuerza protón motriz es capaz de unir a estos dos sistemas, tanto la cadena de transporte de electrones como la ATP sintasa, de acoplarlos. Sin embargo, tenemos algunas otras proteínas que ayudan a desacoplar estos dos sistemas. Y esto se llama una proteína desacoplante o termogenina. La termogenina se ha encontrado en el tejido pardo, que está principalmente en seres humanos cuando estamos recién nacidos, en la nuca o en la región lumbar. ¿Y qué pasa con estas proteínas desacoplantes? Estas proteínas desacoplantes son proteínas transmembranales, las cuales van a utilizar el bombeo de protones en la cadena de transporte de electrones, pero ahora no se van a ir por el complejo 5, sino se van a ir por esta proteína, produciendo ¿qué? No ATP, sino calor. Entonces, el desacoplamiento de la cadena de transporte de electrones con la ATP sintasa va a producir calor. ¿Y qué hace que se pase o qué hace que prefiera esta puerta a esta puerta? Bueno, uno es los requerimientos de ATP. Y la otra, si en la ATP sintasa yo tengo
que entrar por la subunidad C, dar una vuelta y salir por la subunidad A, que me genera mucho más trabajo, lo único que quiere el protón es regresar a la matriz mitocondrial. Y cuando encuentra esta proteína desacoplante, bueno, es mucho más fácil para el protón atravesar solo un canal que dar la vuelta y sintetizar ATP. Con estos dos modelos o con estos dos sistemas bioquímicos, nosotros podemos saber cómo está funcionando la célula y en generar las mitocondrias. ¿Gracias a qué? A medir la concentración de oxígeno en mitocondrias aisladas. Vamos a recordar que nosotros, el último aceptor de electrones en la cadena respiratoria, en el 4 es el oxígeno. Y entonces se va a consumir la mitad de molécula del oxígeno. ¿Para qué? Para producir una molécula de agua. Entonces, entre más oxígeno consumamos, más agua voy a tener. Y entre más oxígeno consuma, quiere decir que la cadena de transporte de electrones está funcionando correctamente. Si yo añado mucho o un ATP a mis mitocondrias aisladas, entonces va a ser un estado que se llama estado 3. Y lo que pasa es que recuerden que estos protones van a ser utilizados para poder generar ADP y el ADP lo sintetizamos gracias a que tenemos sustrato, ADP y fosfato. Ujú. Como significado fisiológico, quiere decir que el nivel de ATP aumenta cuando se consume mucho ATP y solo se realiza el transporte de los electrones hacia el oxígeno, el último aceptor, cuando se requiere mucho ATP. Si yo necesito mucho ATP, quiere decir que yo tengo mucho ADP y por lo tanto necesito sintetizar más. ¿Y qué quiere decir? Que necesito echar a andar la cadena de transporte de electrones para poder generar más gradiente, bombear más protones y entonces que mi complejo 5 pueda funcionar. Y nosotros lo que hacemos es tener algo que se llama carga energética. La carga energética es la relación de ATP y ADP, que esto es lo que va a controlar la producción de energía por parte de la célula. Si yo tengo mucho ATP, no es necesario que yo ya sintetice más ATP porque no lo estoy utilizando. Pero si yo encuentro mucho ADP en mi sistema, quiere decir que lo estoy utilizando y por lo tanto requiero sintetizar más ATP y tengo que echar a andar toda la maquinaria que estamos comentando. Los siguientes son preguntas que a ustedes les podría funcionar como repaso. La primera es, ¿cómo esperaría observar el transporte de electrones y la síntesis de ATP si se agregara el desacoplante? Un desacoplante sintético es el dinitrofenol. Bueno, recuerden que la cadena de transporte de electrones se encontraría funcional porque no la estoy inhibiendo, no estoy inhibiendo de ninguno de estos complejos. Al contrario, recuerden que los protones van a regresar por el sitio de menos trabajo. Y si yo tengo este desacoplante, esta puerta que puse para poder regresarla, la cadena transportador de electrones no se encontraría funcional. Al contrario, se encontraría incrementada en la velocidad, pero no habría síntesis de ATP. Siguiente pregunta. ¿Qué subunidad de la ATP sintase se inhibe con oligomicina? Bueno, se inhibe la FO o la F0.
en específico en su fracción OSCP. Hay otros inhibidores, pero el más conocido es la oligomicina. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los dos componentes de la fuerza protón motriz? Uno, el gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? La diferencia de concentración de protones que hay de un lado de la membrana al otro lado de la membrana. Y el otro también importante, el gradiente del potencial eléctrico. Recuerden que el protón tiene una carga positiva. Entonces, esto hace que si tengo mucho más protones de un lado de la membrana que del otro, hay una diferencia de carga energética a través de esta membrana interna mitocondrial. Siguiente pregunta, si tengo una carga energética, recuerden el cociente ATP y ADP, y este cociente es menor a 1, la célula tendría que sintetizar o frenar la síntesis de ATP. Vamos a regresar. La relación de ATP y ADP, recuerden que controla la producción de energía por parte de la célula. Por lo cual, si esta división ATP y ADP, la concentración de esta división es menor a 1, quiere decir que hay mucho más ADP y se requiere, por lo tanto, sintetizar ATP, echar a andar la maquinaria. Y última pregunta, al desacoplar los sistemas bioquímicos independientes, la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, el transporte de electrones a través de la cadena de transporte de electrones será más lenta o más rápida. Recuerden, tengo mi cadena de transporte de electrones, ¿ok? Y yo tengo, si desacoplo al complejo 5, quiere decir que yo voy a incrementar la velocidad de transporte de electrones porque mis protones se están yendo por ya sea la termogenina o el desacoplante. Y entonces va a ser mucho más rápida esta eh, cadena de transporte de electrones. ¿Para qué? Para seguir bombeando los protones hacia el espacio intermembrana. Les agradezco mucho su atención y espero que este material sea de su utilidad. Gracias.